Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Este es nuestro segundo fragmento y como está siendo habitual en la descripción de este video, dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 8. Durante el día, Teresa trataba, aunque con éxito solo parcial, de creer en lo que decía Tomás y de estar alegre como lo había estado hasta entonces. Pero los celos domados durante el día se manifestaban con tanta mayor fiereza en sus sueños que terminaban siempre en un lamento del que él tenía que despertarla. Los sueños se repetían como variaciones sobre temas o como seriales de televisión. Con frecuencia se reiteraban, por ejemplo, los sueños sobre gatas que le saltaban a la cara y le clavaban las uñas. Podemos encontrar una explicación bastante sencilla para esto. En el argot checo, gata es la denominación de una mujer guapa. Teresa se sentía amenazada por las mujeres, por todas las mujeres. Todas las mujeres eran amantes en potencia de Tomás y ella les tenía miedo. En otro ciclo de sueños la enviaban a la muerte. Una vez, en medio de la noche, él la despertó cuando gritaba aterrorizada y ella le contó. Había una gran piscina cubierta. Seríamos unas 20, todas mujeres. Todas estábamos desnudas y teníamos que marchar alrededor de la piscina. Del techo colgaba un cesto y dentro de él había un hombre de pie. Llevaba un sombrero de ala ancha que dejaba en sombra su cara, pero yo sabía que eras tú. Nos dabas órdenes, gritabas. Mientras marchábamos teníamos que cantar y hacer flexiones. Cuando alguna hacía mal la flexión, tú le disparabas con una pistola y ella caía muerta a la piscina. Y en ese momento, todas empezaban a reírse y a cantar en voz aún más alta. Tú no nos quitabas los ojos de encima y, cuando alguna volvía a hacer algo mal, le disparabas. La piscina estaba llena de cadáveres que flotaban justo debajo de la superficie del agua, y yo me daba cuenta de que ya no tenía fuerza para hacer la siguiente flexión y de que me ibas a matar. El tercer ciclo de sueños se refería a ella ya muerta. Yacía en un coche fúnebre grande, como un camión de mudanzas. A su lado no había más que mujeres muertas. Había tantas que las puertas tenían que quedar abiertas y las piernas de algunas sobresalían. Teresa gritaba, si yo no estoy muerta, si lo siento todo. Reían exactamente con la misma risa que aquellas mujeres vivas que alguna vez le habían dicho con satisfacción que era del todo normal que ella tuviera un día los dientes estropeados, los ovarios enfermos y arrugas en la cara, porque ellas también tenían los dientes estropeados, los ovarios enfermos y arrugas en la cara. Con la misma risa, ahora le explicaban que estaba muerta y que así es como tenía que ser. De pronto, sintió ganas de hacer pis. Gritó, pero si tengo ganas de hacer pis, eso prueba que no estoy muerta. Y ellas volvieron a reírse. Es normal que tengas ganas de hacer pis. Todas esas sensaciones permanecerán durante mucho tiempo. Es como cuando a alguien le amputan una mano y sigue sintiéndola mucho después. Nosotras ya no tenemos orina y sin embargo, siempre tenemos ganas de hacer pis. Teresa se abrazó en la cama a Tomás y todas me tuteaban, como si me conocieran de toda la vida, como si fueran amigas mías, y yo sentía pánico de tener que quedarme con ellas para siempre. 9. Todos los idiomas derivados del latín forman la palabra compasión con el prefijo com y la palabra patio, que significaba originalmente padecimiento.
Esta palabra se traduce a otros idiomas, por ejemplo, al checo, al polaco, al alemán, al sueco, mediante un sustantivo compuesto de un prefijo del mismo significado, seguido de la palabra sentimiento. En checo, soucit, en polaco, wuspol-kusí, en alemán, mitgefühl, en sueco, medkänsla. En los idiomas derivados del latín, la palabra compasión significa no podemos mirar impertérritos el sufrimiento del otro o participamos de los sentimientos de aquel que sufre. En otra palabra, en la francesa pitié, en la inglesa pity, en la italiana pietà, etcétera, que tiene aproximadamente el mismo significado, se nota incluso cierta indulgencia hacia aquel que sufre. Avoir de la pitié pour une femme significa que nuestra situación es mejor que la de la mujer, que nos inclinamos hacia ella, que nos rebajamos. Este es el motivo por el que la palabra compasión o piedad produce desconfianza. Parece que se refiere a un sentimiento malo, secundario, que no tiene mucho en común con el amor. Querer a alguien por compasión significa no quererlo de verdad. En los idiomas que no forman la palabra compasión a partir de la raíz del padecimiento, pasio, sino del sustantivo sentimiento, estas palabras se utilizan aproximadamente en el mismo sentido. Sin embargo, es imposible afirmar que se refieren a un sentimiento secundario, malo. El secreto poder de su etimología ilumina la palabra con otra luz y le da un significado más amplio. Tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento, alegría, angustia, felicidad, dolor. Esta compasión, en el sentido de Gus Paul Cousy, Mitgefühl, Matt Kanzler, significa también la máxima capacidad de imaginación sensible, el arte de la telepatía sensible, es en la jerarquía de los sentimientos el sentimiento más elevado. Cuando Teresa soñó que se clavaba agujas bajo las uñas, reveló así que había espiado en los cajones de Tomás. Si se lo hubiera hecho alguna otra mujer, no habría vuelto a hablar con ella en la vida. Teresa lo sabía y por eso le dijo, entonces échame. Pero no solo no la echó, sino que le cogió la mano y le besó las yemas de los dedos, porque en ese momento él mismo sentía el dolor debajo de las uñas de ella, como si los nervios de sus dedos condujeran directamente a la corteza cerebral de él. Un hombre que no goce del diabólico regalo denominado compasión no puede hacer otra cosa que condenar lo que hizo Teresa, porque la vida privada del otro es sagrada y los cajones que contienen su correspondencia íntima no se abren. Pero como la compasión se había convertido en el sino o la maldición de Tomás, le pareció que había sido él mismo quien había estado arrodillado ante el cajón abierto del escritorio sin poder separar los ojos de las frases que había escrito Sabina. Comprendía a Teresa y no solo era incapaz de enfadarse con ella, sino que la quería aún más. 10. Los gestos de Teresa se volvían cada vez más bruscos y alterados. Habían pasado 2 años desde que descubrió sus infidelidades y la situación era cada vez peor. No tenía salida. ¿Es que realmente Tomás no podía abandonar sus amistades eróticas? No podía. Eso lo hubiera destrozado. No tenía fuerzas suficientes para dominar su apetito por las demás mujeres. Además, le parecía innecesario. Nadie sabía mejor que él que sus aventuras no amenazaban para nada a Teresa. ¿Por qué iba a prescindir de ellas? Le parecía igualmente absurdo que pretender renunciar a ir al fútbol. Pero, ¿podía aún hablarse de satisfacción? En el mismo momento en que salía a ver a alguna de sus amantes, notaba una sensación de rechazo hacia ella y se prometía que era la última vez que iría a verla. Tenía ante sí la imagen de Teresa y para no pensar en ella necesitaba emborracharse rápidamente. Desde que conocía a Teresa, era incapaz de hacer el amor con otras mujeres sin alcohol. Pero,
Precisamente el aliento que sabía a alcohol era la huella que le permitía a Teresa comprobar con mayor facilidad sus infidelidades. Había caído en la trampa. En cuanto iba tras ellas, desaparecían sus apetencias, pero bastaba un día sin ellas para que marcara algún número de teléfono y fijara un encuentro. Con Sabina se sentía un poco mejor, porque sabía que era discreta y que no había peligro de que lo pusiera en evidencia. Su estudio le daba la bienvenida como un recuerdo de su vida pasada, la idílica vida de un hombre soltero. ¿Quién sabe si él mismo se daba cuenta de cuánto había cambiado? Tenía miedo de llegar tarde a casa porque allí le esperaba Teresa. En cierta ocasión, Sabina advirtió que Tomás observaba el reloj mientras hacían el amor y trataba de acelerar su culminación. Ella se dedicó entonces a pasearse lentamente por el estudio y se detuvo ante un cuadro que estaba sin terminar en el caballete mirando de reojo a Tomás, que se vestía apresuradamente. Ya estaba vestido, solo tenía un pie descalzo. Echó una mirada a su alrededor y se puso a gatas buscando algo debajo de la mesa. Ella le dijo, cuando te miro, tengo la sensación de que te estás convirtiendo en el eterno tema de mis cuadros. El encuentro entre dos mundos, la doble exposición. Tras la silueta de Tomás, el libertino, reluce la increíble figura del enamorado romántico, o al revés. A través de la figura del Tristán, que no piensa más que en su Teresa, se vislumbra el hermoso mundo traicionado por el libertino. Tomás se puso de pie, oía las palabras de Sabina sin prestarles atención. ¿Qué estás buscando?, le preguntó. Un calcetín. Registraron juntos la habitación y él volvió a ponerse a gatas y a buscar debajo de la mesa. Aquí no hay ningún calcetín tuyo, dijo Sabina. Seguro que no lo has traído. ¿Cómo no lo iba a traer? Gritó Tomás mirando el reloj. No iba a venir con un solo calcetín. Es una posibilidad que no hay que descartar. Últimamente andas muy distraído, siempre vas con prisa, mirando el reloj, y no es de extrañar que te olvides de ponerte un calcetín. Estaba ya decidido a ponerse el zapato sin calcetín. Afuera hace frío, dijo Sabina. Te presto una media mía. Le dio una media larga blanca, de ganchillo. Él sabía perfectamente que aquella era una venganza por haber mirado el reloj mientras hacían el amor. Sabina había escondido su calcetín en alguna parte. Hacía frío de verdad y no le quedaba más remedio que aceptarla. Se fue a su casa con un calcetín en un pie y una media blanca de mujer en el otro, arremangada sobre el tobillo. Su situación no tenía salida. Para sus amantes estaba marcado con la oprobiosa señal de su amor a Teresa y, para Teresa, con la oprobiosa señal de sus aventuras con sus amantes. 11. Para mitigar sus sufrimientos, se casó con ella. Por fin pudieron dejar el piso de alquiler en el que hacía tiempo ella ya no vivía y le consiguió un cachorro. La madre era una San Bernardo de un compañero suyo, el padre de los cachorros, el pastor alemán de los vecinos. Nadie quería a los pequeños bastardos y a su compañero le daba pena sacrificarlos. Tomás elegía uno de los cachorros a sabiendas de que los que no eligiera iban a tener que morir. Se sentía como un presidente de la República cuando tiene ante sí a 4 condenados a muerte y solo puede indultar a uno. Al fin, eligió un cachorro, una perrita cuyo cuerpo parecía recordar al del pastor, mientras que la cabeza era la de la madre, la San Bernardo. Lo llevó a Teresa. Cogió la perrita, la apretó contra su pecho e inmediatamente le meó la blusa. Se pusieron a buscarle un nombre. Tomás quería que por el nombre se supiera que el perro era de Teresa y se acordó del libro que llevaba bajo el brazo cuando llegó a Praga, sin avisar. Propuso que el cachorro lo llamaran Tolstoy. No puede llamarse Tolstoy, replicó Teresa, porque es una señorita. Podría ser Ana Karenina.
No puede ser Ana Karenina, porque ninguna mujer puede tener un morro tan chistoso como este, dijo Tomás. Se parece más bien a Karenin. Sí, el señor Karenin, así es como me lo imaginaba. Pero, ¿no afectará a su sexualidad que la llamemos Karenin? Es posible que una perra a la que sus amos llaman permanentemente como a un perro desarrolle tendencias lesbianas. Las palabras de Tomás se hicieron realidad de un modo curioso. A pesar de que habitualmente las perras tienen más apego a sus amos que a sus amas, en el caso de Karenin era al revés. Decidió enamorarse de Teresa. Tomás le estaba agradecido. Le acariciaba la cabeza y le decía, haces bien, Karenin. Esto es precisamente lo que yo quería de ti. Si yo solo no basto, tú tienes que ayudarme. Pero ni aun con la ayuda de Karenin logró hacerla feliz. Se dio cuenta de ello aproximadamente al 10.º día en que su país fuera ocupado por los tanques rusos. Era el mes de agosto de 1968 y a Tomás le llamaba todos los días por teléfono el director del hospital de Zúrich, con el que se habían hecho amigos en alguna conferencia internacional. Temía por lo que le pudiera pasar y le ofrecía un puesto de trabajo. 12. Si Tomás rechazaba la oferta del suizo, casi sin pensarlo, era por Teresa. Suponía que no iba a querer marcharse. Además, ella había pasado los 7 primeros días de la ocupación en una especie de éxtasis que casi parecía felicidad. Andaba por la calle con su cámara repartiendo fotos a los periodistas extranjeros que se pegaban por obtenerlas. En cierta ocasión, mientras con excesivo descaro fotografiaba de cerca a un oficial que apuntaba con su revólver a la gente, la detuvieron y le hicieron pasar la noche en un puesto de mando ruso. La amenazaron con fusilarla, pero en cuanto la dejaron en libertad, volvió a salir a la calle y volvió a hacer fotos. Por eso Tomás se quedó sorprendido cuando al 10.º día de la ocupación le dijo, ¿y tú por qué no quieres ir a Suiza? ¿Y por qué iba a tener que irme? Aquí tienen cuentas pendientes contigo. ¿Y con quién no las tienen? Dijo Tomás con un gesto de despreocupación. Pero dime, ¿tú serías capaz de vivir en el extranjero? ¿Y por qué no? Te he visto arriesgar tu vida por este país. ¿Cómo es posible que ahora estés dispuesta a abandonarlo? Desde que volvió Dubeck, todo ha cambiado, dijo Teresa. Era verdad. La euforia general duró los 7 primeros días de la ocupación. Las autoridades del país habían sido capturadas por el ejército ruso como si fueran criminales. Nadie sabía dónde estaban. Todos temblaban por su vida y el odio a los rusos embriagaba cual alcohol a la gente. Era una fiesta ebria de odio. Las ciudades checas estaban adornadas con miles de carteles pintados a mano, con textos irónicos, epigramas, poemas, caricaturas de Brezhnev y su ejército, del que todos se reían como de una banda de analfabetos. Pero no hay fiesta que dure eternamente. Mientras tanto, los rusos obligaron a los representantes del Estado detenidos a firmar en Moscú una especie de compromiso. Dubček regresó con ellos a Praga y después leyó en la radio su discurso. Tras 6 días de cárcel, estaba tan destrozado que no podía hablar, se atragantaba, se quedaba sin aliento, de modo que entre frase y frase había pausas interminables que duraban casi medio minuto. El compromiso alcanzado salvó al país de lo peor, de los fusilamientos y de las deportaciones en masa a Siberia que espantaban a todos. Pero una cosa ya estaba clara. Bohemia iba a tener que inclinarse ante el conquistador, iba a tener que atragantarse ya para siempre, que tartamudear, que quedarse sin aliento como Alexander Dubček. Se había acabado la fiesta, habían llegado los días hábiles de la humillación. Todo esto se lo decía Teresa a Tomás, y él sabía que era verdad, pero que por debajo de esa verdad había otro motivo más, aún más esencial para que Teresa quisiera irse de Praga.
No era feliz con la vida que había llevado hasta entonces. Los días más hermosos de su vida los había vivido fotografiando en las calles a los soldados rusos y exponiéndose al peligro. Fueron los únicos días en los que el serial televisivo de sus sueños se interrumpió y sus noches fueron felices. Los rusos le trajeron en sus tanques el equilibrio interior. Ahora, terminada ya la fiesta, vuelve a tener miedo de sus noches y querría huir de ellas. Sabe ya que hay situaciones en las que es capaz de sentirse fuerte y satisfecha, y por eso desea ir a recorrer el mundo con la esperanza de volver a encontrar situaciones similares. ¿Y no te importa? Le preguntó Tomás, que Sabina también haya emigrado a Suiza. Ginebra no es Zúrich, dijo Teresa. Seguro que allí me molestará menos de lo que me molestaba en Praga. La persona que desea abandonar el lugar en donde vive no es feliz. Por eso, Tomás aceptó el deseo de emigrar de Teresa como el culpable acepta la condena. Se sometió a ella y un buen día se encontró con Teresa y Karenin en la mayor ciudad de Suiza. 13. Compró una cama para el piso vacío. Aún no tenían dinero para los demás muebles y se puso a trabajar con la furia de una persona que empieza una nueva vida después de los 40. Llamó varias veces a Sabina a Ginebra. Había tenido la suerte de que una exposición de cuadros suyos se inaugurara una semana antes de la invasión rusa, de modo que los suizos amantes de la pintura se dejaron llevar por la ola de simpatía hacia el pequeño país y compraron todos sus cuadros. Gracias a los rusos me he hecho rica, bromeaba por teléfono, e invitaba a Tomás a visitarla a su nuevo estudio, que al parecer no era muy distinto del que Tomás conocía ya de Praga. Le hubiera gustado visitarla, pero no encontraba disculpa alguna que justificara su viaje ante Teresa. Así que Sabina acudió a Zúrich, se alojó en un hotel. Tomás fue a visitarla al terminar su jornada de trabajo. Llamó por teléfono desde la recepción y subió a su habitación. Ella le abrió la puerta y apareció ante él con sus hermosas y largas piernas, sin vestir, solo con el sujetador y las bragas. En la cabeza llevaba un sombrero hongo negro. Le miró largamente, inmóvil y sin decir palabra. Tomás también permanecía en silencio. De pronto, se dio cuenta de que estaba emocionado. Le quitó el sombrero y lo colocó encima de la mesa junto a la cama. Después hicieron el amor sin decir ni una sola palabra. Cuando salió del hotel hacia su casa de Zúrich, en la que desde hacía ya tiempo había una mesa, sillas, sillones, alfombra, se dijo, feliz, que llevaba consigo su modo de vida igual que un caracol su casa. Teresa y Sabina representaban los dos polos de su vida, dos polos lejanos, irreconciliables y sin embargo ambos hermosos. Solo que precisamente porque él llevaba consigo su modo de vida a todas partes, como parte de su cuerpo, Teresa seguía teniendo los mismos sueños. Llevaban ya en Zúrich 6 o 7 meses cuando llegó una noche tarde a casa y encontró encima de la mesa una carta. Ella le comunicaba que había regresado a Praga. Regresaba porque no tenía fuerzas para vivir en el extranjero. Sabía que debía haberle servido de apoyo a Tomás, pero sabía también que no era capaz de hacerlo. Había pensado ingenuamente que en el extranjero cambiaría. Había creído que después de lo que había vivido durante los días de la ocupación, ya no volvería a ser puntillosa, que se volvería mayor, sagaz, fuerte, pero se había sobreestimado. Es para él una carga y no quiere serlo. Quiere sacar las conclusiones pertinentes antes de que sea demasiado tarde y le pide disculpas por haberse llevado a Karenin. Tomó un somnífero fuerte y a pesar de eso no se durmió hasta la madrugada. Por suerte, era sábado y podía quedarse en casa. Analizaba la situación por 50ª vez. Las fronteras entre su país y el resto del mundo ya no están abiertas como cuando emprendieron el viaje.
Ya no hay telegrama ni teléfono alguno que sea capaz de devolverle a Teresa. Las autoridades no la dejarán salir. Su partida es increíblemente definitiva. 14. La conciencia de que era absolutamente impotente le hizo el efecto de un mazazo, pero al mismo tiempo lo tranquilizó. Nadie le obligaba a tomar ninguna decisión. No tiene que mirar a la pared del edificio de enfrente y preguntarse si quiere o no vivir con ella. Teresa lo ha decidido todo por su cuenta. Fue al restaurante a almorzar. Estaba triste, pero durante la comida pareció como si la desesperación inicial se hubiera fatigado, como si hubiera perdido fuerza y no hubiera quedado de ella más que melancolía. Miraba hacia atrás, hacia los años que había vivido con ella, y le parecía que su historia común no podía haberse cerrado mejor de lo que se había cerrado. Si aquella historia la hubiera inventado otra persona, no hubiera podido terminarla de otro modo. Teresa llegó un día a su lado sin que él la hubiera invitado. Otro día, del mismo modo, se fue. Llegó con una pesada maleta. Con una pesada maleta se fue. Pagó, salió del restaurante y se puso a pasear por las calles, lleno de una melancolía que se hacía cada vez más hermosa. Había pasado 7 años de su vida con Teresa y ahora comprobaba que aquellos años eran más hermosos en el recuerdo que cuando los había vivido. El amor que había entre él y Teresa era bello, pero también fatigoso. Tenía que estar permanentemente ocultando algo, disfrazándolo, fingiendo, arreglándolo, manteniéndola contenta, consolándola, demostrando ininterrumpidamente su amor, siendo acusado por sus celos, por su sufrimiento, por sus sueños, sintiéndose culpable, justificándose y disculpándose. Aquel esfuerzo había desaparecido ahora y permanecía la belleza. Se acercaba la noche del sábado. Por primera vez paseaba solo por Zúrich y aspiraba el perfume de su libertad. A la vuelta de cada esquina se escondía la aventura. El futuro había vuelto a convertirse en un secreto. Su vida de soltero le había sido devuelta, una vida para la cual antes estaba seguro de haber nacido, seguro de que era la única que le permitía ser tal como de verdad era. Hacía ya 7 años que vivía atado a Teresa y cada uno de sus pasos era observado por los ojos de ella. Era como si le hubiera atado al tobillo una bola de hierro. Su paso era ahora, de pronto, mucho más ligero. Casi flotaba. Se hallaba en el campo mágico de Parménides. Disfrutaba de la dulce levedad del ser. Tenía ganas de telefonear a Sabina a Ginebra, de llamar a alguna de las mujeres que había conocido en Zúrich en los últimos meses. No, no tenía la menor intención de hacerlo. Intuía que, si se reunía con alguna mujer, el recuerdo de Teresa se haría al instante insoportablemente doloroso. 15. Aquel extraño encantamiento melancólico duró hasta el domingo por la noche. El lunes todo cambió. Teresa irrumpió en su mente. Sentía el estado de ánimo de ella cuando le escribía la carta de despedida. Sentía cómo le temblaban las manos. La veía arrastrando la pesada maleta en una mano, la correa de Karenina en la otra. Se la imaginaba abriendo la cerradura de la casa de Praga y sentía en su propio corazón la orfandad de la soledad que la envolvía al abrir la puerta. Durante aquellos 2 hermosos días de melancolía, su compasión no había hecho más que descansar. La compasión dormía como duerme el minero el domingo después de una semana de trabajo duro para el lunes poder bajar otra vez al Tajo. Atendía a un paciente y, en lugar de verlo a él, veía a Teresa. Él mismo se lo reprochaba. No pienses en ella, no pienses en ella, se decía. Precisamente porque estoy enfermo de compasión, es bueno que se haya ido y que ya no la vea. Tengo que liberarme, no de ella, sino de mi compasión, de esa enfermedad que antes no conocía y con cuyo vacilo me contagió. El sábado y el domingo
sintió la dulce levedad del ser, que se acercaba a él desde las profundidades del futuro. El lunes cayó sobre él un peso hasta entonces desconocido. Las toneladas de hierro de los tanques rusos no eran nada en comparación con aquel peso. No hay nada más pesado que la compasión. Ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en mil ecos. Se hacía reproches para no rendirse a la compasión, y la compasión lo oía con la cabeza gacha, como si se sintiera culpable. La compasión sabía que se estaba aprovechando de sus poderes y sin embargo se mantenía calladamente en sus 13, de modo que al quinto día de la partida de ella, Tomás le comunicó al director del hospital, el mismo que después de la invasión rusa le llamaba a diario a Praga, que debía regresar de inmediato. Le daba vergüenza. Sabía que su actitud tenía que parecerle al director irresponsable e imperdonable. Tenía ganas de confesárselo todo, de hablarle de Teresa y de la carta que había dejado para él en la mesa, pero no lo hizo. Desde el punto de vista de un médico suizo, la actuación de Teresa tenía que parecer histérica y antipática, y Tomás no estaba dispuesto a permitir que nadie pensase mal de ella. El director estaba verdaderamente afectado. Tomás se encogió de hombros y dijo, es Musein, es Musein. Era una alusión. La última frase del último cuarteto de Beethoven está escrita sobre estos dos motivos. Tiene que ser, Muse sein, tiene que ser, es Musein, tiene que ser, es Musein. Para que el sentido de estas palabras quedase del todo claro, Beethoven encabezó toda la frase final con las siguientes palabras: Der schwer Heffaste Entschluss, una decisión de peso. Con aquella alusión a Beethoven, Tomás volvía a referirse en realidad a Teresa, porque había sido precisamente ella la que le había obligado a comprar los discos de los cuartetos y las sonatas de Beethoven. La alusión resultó más adecuada de lo que él hubiera podido suponer, porque el director era un gran aficionado a la música. Se sonrió ligeramente y dijo en voz baja, imitando la melodía de Beethoven, Muse sein. Tomás dijo una vez más, ya, es Musein. 16. A diferencia de Parménides, para Beethoven el peso era evidentemente algo positivo. Der schwer Heffaste Entschluss, una decisión de peso, va unida a la voz del destino, es Musein. El peso, la necesidad y el valor son tres conceptos internamente unidos. Solo aquello que es necesario tiene peso, solo aquello que tiene peso vale. Esta convicción nació de la música de Beethoven y, aunque es posible, y puede que hasta probable, que sus autores hayan sido más bien los comentaristas de Beethoven y no el propio compositor, hoy la compartimos casi todos. La grandeza del hombre consiste en que carga con su destino como Atlas cargaba con la esfera celeste a sus espaldas. El héroe de Beethoven es un levantador de pesos metafísicos. Tomás partió hacia la frontera suiza y yo me imagino al propio Beethoven, melenudo y huraño, dirigiendo la orquesta de los bomberos locales y tocándole para su despedida de la emigración una marcha llamada Es Musein. Pero luego Tomás atravesó la frontera checa y se topó con una columna de tanques soviéticos. Tuvo que detener el coche en un cruce de caminos y esperar media hora a que pasaran. Un horrible soldado en uniforme negro dirigía el tráfico en el cruce, como si todas las carreteras checas fueran de su propiedad. Es Musein, repetía Tomás, pero pronto empezó a dudarlo. ¿De verdad tenía que ser así? Sí, era insoportable permanecer en Zúrich e imaginarse a Teresa viviendo sola en Praga. Pero, ¿cuánto tiempo le torturaría la compasión? ¿Toda la vida?
¿O todo un año, o un mes, o solo una semana? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía comprobarlo? Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no. Con estos pensamientos abrió la puerta de la casa. Karenin le saltó a la cara y le hizo así más fácil el momento del encuentro. Las ganas de abrazar a Teresa, unas ganas que aún sentía en Zúrich en el momento de subir al coche, habían desaparecido por completo. Le parecía que estaba frente a ella en medio de una planicie nevada y que los dos temblaban de frío. 17. Desde el primer día de la ocupación, los aviones rusos volaban durante toda la noche sobre Praga. Tomás se había desacostumbrado a aquel ruido y no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras Teresa dormía y se acordaba de lo que había dicho hacía tiempo en una conversación intrascendente. Estaban hablando de su amigo Z y ella afirmó, si no te hubiera encontrado a ti, seguro que me hubiera enamorado de él. Ya en esa ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía, y es que de pronto se dio cuenta de que era mera casualidad el que Teresa lo amase a él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que, además del amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de lo posible una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Todos consideramos impensable que el amor de nuestra vida pueda ser algo leve, sin peso. Creemos que nuestro amor es algo que tenía que ser, que sin él nuestra vida no sería nuestra vida. Nos parece que el propio Huraño Beethoven, con su terrible melena, toca para nuestro gran amor su Es Musein. Tomás se acordaba del comentario de Teresa sobre el amigo Z y constataba que la historia del amor de su vida no iba acompañada del sonido de ningún Es Musein, sino más bien por el de Es Conte aus Andersen. También podía haber sido de otro modo. Hace 7 años se produjo, casualmente en el hospital de la ciudad de Teresa, un complicado caso de enfermedad cerebral, a causa del cual llamaron con urgencia a consulta al director del hospital de Tomás. Pero el director tenía, casualmente, ciática, no podía moverse y envió en su lugar a Tomás a aquel hospital local. En la ciudad había 5 hoteles, pero Tomás fue a parar casualmente justo a aquel donde trabajaba Teresa. Casualmente le sobró un poco de tiempo para ir al restaurante antes de la salida del tren. Teresa casualmente estaba de servicio y casualmente atendió la mesa de Tomás. Hizo falta que se produjeran 6 casualidades para empujar a Tomás hacia Teresa, como si él mismo no tuviera ganas. Regresó a Bohemia por su causa. Una decisión tan trascendental se basaba en un amor tan casual que no habría existido si su jefe no hubiera tenido ciática hacía 7 años. Y aquella mujer, aquella personificación de la casualidad absoluta, yace ahora a su lado y respira profundamente mientras duerme. Estaba ya bien entrada la noche. Sentía que le empezaba a doler el estómago, tal como solía ocurrirle en los momentos de angustia. La respiración de ella se transformó 1 o 2 veces en un suave ronquido. Tomás no sentía en su interior ninguna clase de compasión. Lo único que sentía era la presión en el estómago y la desesperación por haber regresado. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 2 de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ojalá que lo disfruten. Gracias.